Parece ser que sí fue claro. Buenas noches con todos, colegas. Bienvenidos a una serie más de Aprendiendo Juntos. En esta ocasión teníamos pendiente este webinar, la parte 2, con Cristian, quien nos va a seguir explicando sobre lo que estaba realizando ahí en el Management Studio con SQL Server y varias sentencias y consultas. Y adelante, Cristian. De acuerdo. Buenas noches a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan con claridad, por favor? Fuerte y claro, sí. David Moisés, adelante, levántate la mano. Sí, se escucha bien. Perfecto, Leopoldo, gracias. Bien, la sesión pasada fue un tanto larga, no me imaginaba que se iba a extender un poco más, pero bueno, vamos a continuar con un poco de práctica. Espero que el día de hoy haya más temas que yo pueda exponerles y que les puedan ayudar a resolver su día a día o quizás algún tipo de trabajo. Bien, vamos a empezar. Discúlpenme si en algún momento me quedo callado, a veces no tengo mucha habilidad para escribir y hablar al mismo tiempo, pero trataré de no, de también irles explicando poco a poco lo que voy haciendo. El día de hoy vamos a crear rápidamente una tabla, vamos a insertar registros, a tener el uso de cursores, el cómo se crean, más bien cómo se desarrolla el script de un cursor y también la diferencia con el uso de un while, porque las mejores recomendaciones de Microsoft, de nuestros DBAs, de cualquier administrador, pues siempre va a ser evita el uso de cursores. Como yo les había mencionado anteriormente, yo también uso cursores, pero cuando sé que el uso de ese cursor no va a tener gran impacto al performance de mi base de datos. Como anteriormente les había comentado, no es lo mismo que nosotros estemos haciendo nuestros ejercicios en la sola conexión de nuestro equipo, a que tengamos 20, 30, 40 usuarios en nuestra base de datos conectados y todos haciendo consultas o actualizando registros. Bien, entonces voy a comenzar. Creo que no les había mostrado muy bien cómo se comportaba nuestro entorno gráfico del management, pero yo creo que es muy intuitivo y no debería de tener mucha complicación para nosotros. En la parte izquierda, generalmente a mí me gusta tener el explorador de objetos a la mano, por llamarlo así. Lo voy minimizando o lo voy expandiendo si es que necesito algo. Cuando tenemos una base de datos y esta ya tiene mucha información, digo, no va a ser fácil, digo, un poquito más difícil encontrar ciertos objetos. Por ejemplo, al desglosar mi base de datos voy a encontrar todo lo que le pertenece. Como la programación vamos a encontrar los procedimientos almacenados, las tablas y las vistas, que es lo habitual a usar. Entonces, si en sus bases de datos ya tienen muchos objetos, como es mi caso, si se dan cuenta, le acabo de dar la expansión a las tablas, y yo tengo muchísimos registros, más bien muchos objetos. Entonces, esto se puede llegar a demorar en ocasiones cuando los objetos son más de 1000, 3000, etcétera. Entonces, pues lo convencional es que si quiero buscar un objeto, en este caso una tabla, yo me vaya a la parte de los filtros. Voy a filtros y la configuración de los filtros. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, voy a buscar todo lo que tenga que ver o tenga una relación con la palabra empresa. Al darle OK, se me va a filtrar e incluso me aparece la palabra del filtrado, y a la hora de desplegar solamente me va a devolver los objetos que tienen una relación con esa palabra. Lo mismo va a suceder
con las vistas y los procedimientos almacenados. Agregando del tema de los objetos, que en este caso tablas, también vamos a ver en ellas lo que contienen algunas tablas, que pueden ser los triggers y también sus llaves primarias y sus índices. Si nosotros desplegamos el objeto, vamos a ver las llaves, vamos a ver si tiene triggers o no, en este caso no me devolvió nada, y también los índices, que en el caso de SQL, pues toda la llave primaria va a ser un índice en automático. Por otro lado, yo les había mencionado la clase pasada que un SP-help-text me devuelve el script de un procedimiento almacenado. Es SP-help, lo que comúnmente usas o se usa en el día a día, que me va a dar las propiedades del objeto que tengo. Me dice que no existe en mi base master. Importante, traten de no tocar la base master, o lo menos que puedan. Ahora sí. Voy a las propiedades de mi objeto y me dice qué tipo es un procedimiento almacenado, fecha de creación el 10 de febrero del 2020, el nombre del objeto y bajo el esquema. Los esquemas no vamos a entrar mucho en ellos, pero es el esquema sobre el cual se agrupan los objetos que se van creando a las bases de datos. Esto va a pertenecer más al tema de DBAs, de administradores de bases. En la parte de abajo encuentro los parámetros que requiere este procedimiento almacenado para ser ejecutado. Por otro lado, si ustedes sombrean el nombre del procedimiento almacenado y teclean al F1, va a ser exactamente el mismo resultado. Ahora bien, el SP-help-text, como les había mencionado, es para sacar el código o todo el script que contiene este procedimiento, función o vista, o incluso hasta trigger, si no mal recuerdo. Todo esto que nosotros vemos aquí, pues es el código que está integrado dentro de este procedimiento. Si no lo queremos ver en filas, en el botón superior que dice Control T, también lo podemos habilitar y nos da el código otra vez en texto. Por medio del explorador de objetos, también esto es posible. Me voy a mi base y en programación, aquí está, procedimientos almacenados. Igual voy a filtrar para que no me despliegue los 1000 objetos que tengo. Y al filtrar la palabra, me va a devolver todos los que tengan una relación con esta misma. Si encuentran, si se dan cuenta, pues aquí está mi procedimiento. Y también le puedo sacar el código desde aquí. En esta opción, script del procedimiento almacenado como, y luego vamos a encontrar diferentes opciones. El create, alter, create o alter, el drop y el drop and create, que este es lo que yo les sugiero generalmente. Como les había mencionado anteriormente, es para tener ustedes mismos a lo mejor un control de cuándo ejecutaron ese código, y si ustedes estuvieron ausentes durante un tiempo, también les va a poder dar la fecha de modificación del mismo. No exactamente quién lo modifica, o en la parte de esto no lo vamos a saber, pero sí sale en las partes de las auditorías, que por ahora no lo vamos a ver. Y bueno, aparte de verlo, no tengo experiencia con la parte de las auditorías, entonces lo poco que yo les puedo comentar, pues es eso. Vamos a encontrar en la parte de los sysObjects la fecha de creación del objeto y la fecha de modificación también.
Entonces, como se pueden dar cuenta, esto es casi lo mismo al lanzar un SP help text, como les había mencionado de este lado. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? Pueden habilitar su micrófono para consultar tal vez alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, acotación. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿Qué tal, adelante. Luis Alberto? Sí. Quiero saber, por ejemplo, cuando tengo en un archivo Excel, quiero copiar unas 3 líneas del archivo en Excel, ¿no? Porque tengo una tabla, por ejemplo, creada en el explorador de objetos, entonces le doy clic derecho a la tabla editar, entonces quiero copiar del Excel y pegarlo directamente en la tabla. Entonces, cuando copio y lo pego del Excel a la tabla, quiero saber cómo puedo darle cancelar para que no pase, para que no salga un error y me diga, no se, por algún motivo no se puede insertar, entonces me sale una pantalla de error, primer registro, segundo registro, tercer registro. Hay una forma de cómo bloquearlo para no tener que hacer cancelar 3 veces, por ejemplo. Discúlpame, Luis Alberto, tu audio se escuchó bastante entrecortado y no capté el mensaje. ¿Es posible que lo puedas escribir en el chat? Claro, claro. Simplemente lo que quiero saber es cuando uno copia de un Excel a la tabla, cuando ocurre un error, cómo poder cancelarlo para que no se muestre el error varias veces, ¿no? Discúlpame, Luis. Sí, te escuché exactamente igual, muy robotizado y no entendí la claridad del mensaje. Ojalá lo puedas escribir y con gusto lo revisamos más adelante. Listo, puedes continuar, Cristian. Ok, bien, continúo. Por otro lado, bueno, como les había mencionado y ustedes pueden apreciar en mi script, en la parte superior, tengo el script para crear una tabla. Y adicional a eso, voy a agregar las instrucciones que yo ocupo para mi trabajo, por llamarlo así. En la parte superior es la configuración de mi SQL o la que yo requiero, los ANSI nulos apagados, mi nivel de aislamiento, entre otros parámetros. Y muy importante mencionarles, no les había podido ejemplificar, pero lo hago antes de comenzar. Esta parte de los ANSI nulls yo lo requiero para mis desarrollos, pero parece ser que SQL va a deshabilitar que tú puedas manipularlo. Es decir, siempre va a aparecer como prendido en las versiones recientes de SQL o por lo menos las futuras. Pero ¿cuál es el comportamiento que nos puede dar estas instrucciones? Por ejemplo, tengo yo una tabla que se llama Empresas FD. Y al ejecutarla, el query es muy simple. Este ANSI nulls me va a permitir decirle que me muestre registros vacíos. Por ejemplo, voy a usar el campo reporte y que me diga todos los que tienen este registro como nulo. Claramente nos va a regresar dos filas en la vista, bueno, en el resultado. Pero si yo lo ocupo con los ANSI nulls prendidos, el resultado va a ser diferente. No nos va a dar nada. Entonces, sugerencia, pues usen esta parte de los ANSI nulls prendidos y cómo podemos solucionar esto, por llamarlo así. Si esto no nos devuelve nada, entonces la recomendación es que siempre comparemos con el isnull.
Y ahí sí, en este primero, en el primer query o en la primera consulta no tenemos registros de vuelta, pero al hacer la comparación con el isNull, cambia mucho la situación. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque evidentemente me ha tocado corregir o trabajar con código que han programado, no sé, en SQL 2005, 2008, 2008 R2, que todavía está activo, y en aquel entonces se basaron en base a estos parámetros, y ahora yo al programar nuevas cosas, evidentemente tengo que buscar la manera de solventar esa situación. Bien, sin más que mencionar acerca de estas instrucciones, voy a continuar con la creación de una tabla. Ya les había mencionado, pero el código es muy simple. Lo que yo hago es verifico si existe el objeto con un exif. Si existe, lo borro y lo vuelvo a crear. ¿Por qué? Bueno, ya les había mencionado que muchas veces para cuando vamos empezando, yo tengo comentado esto, tiramos el código, lo analizamos y ya nos dice SQL que está bien, lo ejecutamos y no tenemos problema, pero lo queremos volver a ejecutar y es ahí donde tenemos ya problema. A veces no interpretamos o no tenemos el entendimiento correcto del error que nos devuelve el mismo gestor. Entonces es muy claro, nos dice que el objeto ya existe, por eso no lo puede volver a crear. Entonces, hago esto y listo. Recordando el objeto cuando fue creado. Ahorita. Fecha de hoy a las 20 horas con 23 minutos. Bien. Ya que tengo esto, voy a empezar a insertar registros. Es una tabla solamente de ejemplo para esta práctica, en donde tengo los campos empresa, nombre, versión empresa, versión fecha de insert del cursor y fecha de update de un while. Esto lo voy a programar a continuación. Bueno, lo vamos a ver para que veamos que prácticamente podemos tener el mismo resultado. Sin embargo, como les decía y les he mencionado insistentemente, eviten en medida de lo posible usar los cursores y ojalá los puedan reemplazar siempre por los whiles. Entonces, vamos a insertar registros. Ahorita evidentemente pues no tenemos nada. Y también vamos a tratar de, esperando que el tiempo nos dé para hacer un trigger y poder también apreciar el comportamiento del mismo. Ahorita evidentemente no tenemos nada. Yo por acá, para que sea un poquito más rápido esta demostración, ya tenía un par de consultas ya definidas. Y voy a empezar con el uso de cursores. Bien. Básicamente aquí en esta consulta tengo un join entre mis dos tablas, empresa CFD. Simplemente uno el campo de empresa con la otra para que me devuelva los valores que son coincidentes con respecto a este join. Voy a empezar a declarar mis variables porque las voy a ocupar para hacer una inserción mediante el cursor. Y por acá tengo ya mi código listo. Les voy explicando qué es lo que hace. Bueno, la parte del cursor evidentemente es la declaración, el nombre que le queramos dar y el cursor local fast forward para y mi consulta. Pero ¿qué significan estas palabras? Evidentemente aquí le decimos que es la declaración de un cursor local para esta estación de trabajo, para esta conexión, para este speed,
Y el fast forward quiere decir que es de lectura y de envío de datos, porque hay diferentes tipos de cursores, dinámicos, estáticos, entre otros. Pero la recomendación, si van a usar un cursor, siempre va a ser usarlo de esta manera. Esto nos va a evitar el consumo de muchos recursos para el servidor. Muy bien. Entonces, el cursor se va a regir mediante los resultados que me dé esta consulta. Me va a leer el registro en la fila número 1 que me está volviendo y el registro en la fila número 2. La declaración evidentemente dice que debemos de abrir el cursor, ya que lo tenemos declarado, debemos de abrirlo para poder empezar a usarlo. Y posteriormente, el fetch next from. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sección nos va a dar el recorrido del cursor, nos va a apoyar para el recorrido del cursor y el acceso a los datos. Enseguida tengo mis variables que ya declaré previamente. En esta sección es importante que el número de campos que nosotros vamos a devolver en nuestro select debe de ser exactamente igual al número de variables que tenemos adicionalmente. Si yo quiero agregar otro campo, bueno, más adelante provoco el error, evidentemente nos va a decir este mensaje de que no es coincidente el número de variables con el número de campos. El while me va a permitir recorrer en uno las filas, pero esto es mientras mi fecha status sea igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Esta variable global nos va a regresar un 0 siempre y cuando la lectura de esta consulta o la lectura de la fila siguiente sea adecuada. Si no existe lectura, va a tener un valor diferente. Entonces, el fetch status es para eso, para garantizar que hay una lectura. Si no hay una lectura, va a salir del cursor o del recorrido, lo vamos a cerrar y posteriormente el desalojo. Importante la declaración, el fetch, también fetch, cerrarlo y desalojarlo. Ahora, esta parte la voy a dejar tantito de lado porque, bueno, les explico qué hace y lo voy a comentar antes de ejecutarlo. Prácticamente es, tomo de mi consulta, tomo la primer fila, el primer resultado, y voy insertando en mi tabla que quiere de este lado. Lo va a insertar. Esto conforme al número de filas o número de registros que yo tenga aquí y las veces que lo ejecute. El ID del insertado lo estoy, en este caso, tomando para que el mismo SQL tiene esta función integrada del scoop identity y el @ identity, que esta es una variable también global y variable de sistema, y nos va a dar el valor del último registro que yo tengo o que yo acabo de hacer en mi rutina. Es decir, si en mi tabla tengo el ID número 5 y en el insert cae el ID número 6, este identity y este scoop identity van a tomarlo. Pero ustedes se preguntarán de qué sirve tener dos cosas que hacen casi lo mismo, por llamarlo así. La diferencia es que este scoop identity toma el último ID insertado, pero de esta conexión. Si ustedes no sabían, bueno, cuando ustedes abren una consulta y cada usuario que se conecta del lado inferior derecho, tenemos los datos de quién se conecta y la estación que está usando. En mi caso, siempre uso el SA porque es mi equipo y la estación 64 o speed, que ustedes lo pueden saber de la siguiente manera. Select @ speed. Entonces, de hecho, en la parte superior también nos dice un poquito de información 64, que es la estación de conexión.
Si yo acá lo ejecuto, evidentemente va a cambiar, 51. Entonces, la diferencia es que este Scoop Identity va a tomar el ID de la estación 51, el último ID insertado de la estación 51. Si este Identity va a tomar el valor del último ID quizás registrado en estación 50, perdón, en la 55, en la 100, en la 200, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo sugiero que lo tomen muy en cuenta para sus futuros desarrollos, porque si ustedes están utilizando a lo mejor una tabla que se llama venta y quieren tener ese ID, pero en realidad tomaron el ID de una tabla que se llama, no sé, números de equipos de fútbol, entonces ahí van a tener mucha diferencia y muchos problemas, porque no va a coincidir el ID que ustedes pretenden usar con el que realmente está registrado en la base de datos. Y más adelante lo voy a presentar con un ejemplo para que puedan notar la diferencia. Que incluso si yo ejecuto ya esto, vamos a observar el mismo resultado, por decirlo así. Entonces lo voy a ejecutar, voy a cancelar, bueno, voy a comentar este query. Y listo. Si van, por ejemplo, si van anidando en la misma consulta más código y más sección, pues ustedes espero que ya sepan que pues, solamente seleccionan el código que van a ejecutar y lo corren. Si no tienen otra cosa en esta hoja de script, pues basta con darle F5 o el botón ejecutar y va a hacer su rutina. Como les decía, aquí yo estoy declarando estoy asignando los valores a mi ID, que se llama, mi variable que se llama ID insertado, y va a tomar el último insertado en Scoop Identity y lo va a imprimir. Lo estoy imprimiendo aquí de esta manera. Como les decía, aunque el resultado puede ser el mismo, aparenta ser el mismo, no va a ser igual cuando ya tenemos muchas conexiones, muchas peticiones a la base de datos y N cantidad de actualizaciones de registros, incluso está borrado. Entonces, voy a pasar a la creación de un trigger. Y con ello vamos a encontrar más diferencia de esto. Por otro lado, ya tengo insertados dos registros en mi tabla de práctica. Como pueden ver, pues evidentemente toma el ID autoincrementable en la configuración de mi tabla. Estoy pasando simplemente los valores de empresa. Y por último, el valor de mi función integrada getDate. ¿Qué hace getDate? Me devuelve un tipo de dato de fecha y tiempo que en ese momento tiene el sistema. Es por eso que en la tabla tenemos una diferencia exclusivamente de milisegundos. Para la creación del trigger, tomo exactamente la misma base que ya les he mencionado repetidamente, ¿no? Que es que verifico en la base, en sysobjects, si ya existe, lo borro y lo vuelvo a crear. No existe. Y la parte de la creación del trigger pertenece a lo siguiente, o se puede explicar de la siguiente manera. Es el nombre de mi trigger y el on quiere decir a qué tabla va a actuar este trigger, en este caso la tabla ejemplo P, que es la que yo creé de este lado. ¿Y para qué acciones va a tomar o se va a activar el trigger? Para el insert, el update y el delete.
En este caso voy a hacer un ejemplo con el insert para que veamos la diferencia en el segundo script con respecto al comportamiento del identity y del scoop identity. Como les había mencionado en la sesión pasada, un trigger se va a asimilar al mismo, a la misma línea de estructuras que podemos encontrar en un procedimiento almacenado o en una función. Es casi lo mismo. Incluso se puede decir que un trigger también es un procedimiento almacenado o es un objeto que se parece a un procedimiento almacenado y solamente es activado pues cuando cuando se va a afectar alguna tabla en específico. En este caso voy a declarar mis variables i y mi variable f de tipo entero para poder hacer uso de un while. Yo estoy denominando que mi variable i va a empezar con un 1 y va a terminar en un valor 15, pero lo voy a hacer un poco más corto y bueno, voy a cambiarle ahí por un 10 para que no sea tan extenso tampoco. Y le voy a decir que mientras mi variable i sea menor o igual a la variable f, vaya insertando registros a esta tabla. Que me aparece en rojo. ¿Por qué me aparece en rojo? Pues porque la misma ayuda del SQL me dice que el objeto el nombre del objeto es inválido. Enseguida vemos por qué. Esta parte del select simplemente es para ir aumentando el valor de mi variable inicial en 1. Y con ello vaya recorriendo o vaya insertando, en este caso pues va a ser 10 inserciones a esta tabla. Pero esta tabla no existe en este momento. No hay ningún problema. Bueno, ¿cómo sé que no existe? Bueno, siempre vamos a tener un problema por la ayuda que nos da el SQL al subrayar las palabras en rojo, porque quiere decir que algo está mal cerca de esta línea. Puede ser en la línea inmediatamente anterior o en la misma línea que nos está marcando. Tengo aquí el script de mi tabla y solamente para el caso del ejercicio tengo dos filas, dos columnas, perdón. Igual un ID, que es de tipo entero, es identity, y la fecha de inserción, que es de tipo data y tiempo. Fecha y tiempo, perdón. Esto lo ejecuto. Ya está listo. Ahora ejecuto mi trigger. Ya me dice que está creado. Y vuelvo a ejecutar este cursor. Entonces, si recordamos, en este caso, la teoría es que este cursor me va a insertar otra vez otros dos registros, pero el trigger se va a activar con este insert. Y por su parte, el trigger va a tomar acción para esta tabla. Va a insertar, en este caso, 10 veces con el uso del while. Por eso vemos aquí tantas inserciones. Si ustedes aprecian, fue prácticamente rápido. Y olvidé descomentar esta parte de las líneas, pero lo voy a hacer ahora. Y es aquí donde se van a dar cuenta. Si yo le doy un select, bueno, un select a mi tabla que estamos ejemplificando, tengo 4 registros. Si yo vuelvo a ejecutar el cursor, sobre la tabla voy a tener otros 2, quiere decir que voy a tener 6, los 2 que aparecen en esta consulta. Y el scoop identity me va a devolver el número 5 y 6 consecutivamente porque lo estoy imprimiendo aquí. Sin embargo, el identity va a cambiar. Y ahora lo vamos a ver.
¿Por qué 30 y por qué 40? Evidentemente porque en cada inserción en esta tabla me va a activar con el comportamiento de mi trigger esta acción. Por eso es que identity me va a traer una variable, un valor diferente, perdón, y el scoop identity me va a traer un valor totalmente diferente. Les repito, la sugerencia es que siempre usen scoop identity para detectar el último valor insertado en esta conexión o en este speed. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? David Moisés en el chat nos dice, ¿cuál es la función principal de un cursor y la diferencia entre is null y null? David, básicamente la funcionalidad o el objetivo de un cursor es que puedas recorrer todas las filas de una, ya sea de una tabla o de una vista, y puedas manipular los datos si lo deseas si lo deseas. Esa es la función o el objetivo principal de un cursor. Como les había mencionado anteriormente y siempre he sido repetitivo en ello, traten de evitarlo porque un cursor consume demasiados recursos al servidor. Y en algunas ocasiones, cuando ustedes tienen un cursor declarado para una consulta o una vista con más de 1000 registros, evidentemente ahí es donde vamos a empezar a tener problemas con el performance y en la respuesta de la base de datos. No solamente para ustedes, sino para todos los usuarios. Por eso se sugiere reemplazarlo por un while. Y dice David, ¿cuál es la diferencia entre is null y null? De acuerdo. Is null, como lo preguntas, David, es una función integrada que nos da SQL. Y el null, pues propiamente la palabra la podemos usar al declarar las propiedades de un campo, en este caso de una tabla, que mi campo empresa me permite hacer inserciones vacías o sí, con registros nulos, o me permite almacenar nulos. El is null, voy a ello con otra consulta. Incluso voy a tomar la misma del ejemplo. Discúlpenme si uso la misma, pero en realidad la parte importante también de esto es que podamos ver los casos prácticos y no tardarnos tanto a lo mejor con una consulta que nos dure demasiado tiempo. Funciones null, David. Mira, por ejemplo, al hacer un join, yo le puedo decir que el campo que quiero ver, por ejemplo, voy a utilizar el campo grupo de mi tabla empresa, que apreciamos en la parte inferior, y para ello hago uso del recurso del alias que me pueda imprimir este campo. Evidentemente me va a devolver registros vacíos o nulos. Entonces aquí es donde toma importancia el is null. Yo le puedo decir, es como decirle a SQL, si el campo está vacío, entonces ponme un valor. ¿Cuál valor? El que yo le defino en la programación.
para eso nos sirve el isNull. Si ven, prácticamente es la misma consulta, pero aquí mi condición o mi petición es decirle a SQL, si el campo está vacío, entonces regrésame este valor. O bien, puede ser de la siguiente manera. Si el campo de una tabla es vacío, entonces ponme el otro campo de otra tabla. De la otra tabla que estoy usando dentro de mi join. No sé. Por ejemplo, voy a utilizar el campo de la otra tabla. Este que se llama enviar asunto nómina. Enviar asunto nómina. Entonces, observamos el comportamiento de esta función integrada. Si no coloco isNull, el primer resultado me devuelve los registros vacíos porque es lo que le estoy dando a entender SQL que quiero. Y con el uso del isNull, si es que lo quiero cambiar, pues ahí le pongo el texto. O en ocasiones puede ser valores, que cuando trabajas con importes, es muy común ver que se le asigne un 0 para poderlo ocupar en una operación matemática, un 0. Y en la última consulta o en el resultado de la última consulta, te estoy diciendo que si el campo de eGroup de la primera tabla, el campo grupo está vacío, entonces me devuelva el campo de enviar asunto nómina de mi tabla secundaria dentro del join. Y por otro lado, el null, bueno, pues como les había ejemplificado inicialmente, no tengo mi consulta, la voy a volver a hacer. ¿Dónde está? Voy a utilizar mi campo registro patronal en mi cláusula del web, donde e.registro patronal is null. Entonces, al seguir agregando condiciones, y en este caso la del null, evidentemente me va a regresar el registro que tenga este campo vacío de registro patronal. ¿Dónde está? No lo agregamos acá. Ok, dice David Moisés que ya le quedó más claro. Sí, espero que sí te haya sido de utilidad. Y hay otra cláusula que se llama null if. Parece ser que es lo mismo, pero es un evento totalmente diferente. ¿Les ha pasado en sus desarrollos con los usuarios que algunos se pasan como de curiosos, en lugar de teclear algo, nos dan, o más bien lo único que hacen es teclear la barra espaciadora? Para eso nos sirve el null if. Y lo vamos a ver a continuación. Voy a dar un update. A mi tabla empresa. Donde el valor de grupo va a ser igual a un espacio.
Otra cosa importante, les había comentado también que existen controles de transacción, valga la redundancia, con estas instrucciones. Intran. El que ustedes ejecuten esto les puede ayudar cuando no están seguros de aventar un delete o un update y quieren, es como decirle SQL como de mentiras o de juego, voy a ejecutar esta instrucción y dime si sí funciona o si no funciona. Y para ello pueden apoyar de lo mismo, es decir, yo aquí le estoy diciendo dentro de esta instrucción, importante ponerle también un nombre. Generalmente esto es para controlar que la transacción que se va a cerrar es la de este nombre, por ejemplo, aquí lo vamos a poner. Ejemplo. Va a iniciar la transacción con nombre ejemplo y el último en el rollback le voy a decir que lo regrese y que cierre esta transacción de nombre ejemplo. Entonces, estoy diciendo que me imprima este campo, o más bien el resultado de este join, y le voy a hacer un update a mi empresa 2 en este campo con este valor. Y posterior a ello, voy a volver a imprimir para saber cómo quedó el resultado. Y después el rollback. ¿Qué quiere decir este rollback? Les repito, es como decirle SQL como de mentiras. Voy a lanzar una instrucción, devuélveme el resultado y quiero saber cómo va a terminar lo que yo espero. Si es lo correcto o si no es lo correcto o si no es el resultado al que quiero llegar. Para eso nos va a servir el begin tran y el rollback tran. Les repito, solamente es como un control y sobre todo cuando ustedes no están seguros de hacer una actualización a una tabla. Si se dan cuenta, tengo dos resultados. Y en la segunda parte, aquí tenemos el primer registro, que aparenta estar vacío, pero bueno, ya nos dimos cuenta que es un espacio. Y en la segunda fila es un nulo. Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar solamente este select, me va a devolver lo mismo que en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque en la ejecución inicial le hice un rollback y no guardó ningún cambio a mi tabla. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos apreciar. Entonces, el uso del null if, importante, no es lo mismo que el if null. El null if nos va a servir para el ejemplo que les acabo de comentar. Y aquí vamos a dar un poquito más de código. Voy a declarar mi variable, valor grupo, de tipo varchar, que es un texto, con una longitud de 5. A mi variable le voy a asignar el valor del que tenga el campo grupo de mi tabla de nombre empresa. La voy a imprimir. Con esto es como decir, es un alias al momento de imprimir mi variable.
Esto lo hago generalmente cuando estoy debugueando procedimientos almacenados con más líneas de código y demás, y también nos sirve para que si ustedes en algún momento pierden como la secuencia o se les olvida dónde dejaron la impresión de la variable, pues lo puedan identificar. En este caso, generalmente yo le pongo el nombre de la línea a la que estoy modificando o dónde se encuentra, o el nombre del script, por ejemplo, sp verifica, ¿no? Esto es una sugerencia cuando les digo, cuando trabajan con uno o más procedimientos almacenados o con la integración de muchas funciones, vistas y demás. Entonces, en la última línea o el último resultado, vemos que mi variable aparenta estar vacía. Digo aparenta porque nosotros sabemos que no es un vacío, pero el comportamiento de SQL no va a adivinar. Entonces, para eso nos sirve el nullIf, y aquí es donde entra. Al momento de agregar de asignar el valor a mi variable, nullIf. ¿Y cómo se va a comportar? La descripción prácticamente sería, ponme nulo si el valor del campo grupo es esto, o son dos espacios, o los que ustedes crean que se pueden repetir para la captura de sus, o más bien para la inserción de sus tablas, etcétera. Eso también lo pueden controlar mediante un trigger. Que ojo, el trigger nos puede ayudar demasiado en el sentido de, a lo mejor un poquito de auditoría, y lo digo entre comillas porque no es el objetivo del trigger, pero sí nos puede ayudar o es la solución inmediatamente para eso, para saber quién hizo un insert a lo mejor, en qué fecha y horario se hizo. Aunque también el abuso de los triggers para nuestra base de datos sí nos va a impactar en el performance de la misma. Entonces, si se dan cuenta, ahora el valor que está tomando mi última variable impresa es precisamente el nulo, porque acá lo estoy condicionando. Nulo sí, tengo el espacio, anidando otro nullIf, nulo sí, tengo dos espacios. Y así consecutivamente. Lo puedo le puedo dar las instrucciones que yo considero que pueden no ser correctas, o las capturas o los registros que pueden no ser los adecuados. Voy a abrir el chat. Dice Marco Antonio, pregunta, ¿los null es una propiedad de la base de datos que puedes dejar activa siempre y cuando tengas los valores en blanco? Los null es una propiedad. No entendí muy bien tu pregunta, Marco Antonio. Pero bueno, null y valores en blanco es claro que no es lo mismo, Marco Antonio. Para eso se ocupa, o para eso yo ocupo los nullIf, porque sé que algunos usuarios, les repito, no me van a capturar lo que se supone que les estoy pidiendo en la interfaz gráfica. Y hay muchos registros que ustedes pueden encontrar de esta manera, con un espacio o con un guión bajo, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Quiere decir que se llenan cuando no tienes datos en la base. Quiere decir que se llenan cuando no tienes datos en la base.
Bueno, no es que se llenen, porque en realidad no está llenando nada. Es como información inexistente. Pero eso, como les había mencionado inicialmente, eso lo vamos a definir en la declaración, ya sea de nuestra tabla o de nuestro procedimiento almacenado o también hasta de nuestra función. Si el parámetro que estamos utilizando va a permitir nulos o no. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, de nada, Marco Antonio. Qué bueno que te quedó claro. Si alguien tiene una pregunta, siéntanse libres de activar su micrófono y con gusto lo escucho. No sé si mi internet, bueno, si sea la falla de mi red de internet, pero la pregunta anterior la escuché muy cortada. Espero que no haya sido problema mío para poderlos escuchar claramente. Acá yo te escucho muy bien. Qué bueno, Cristian, qué bueno. Sí, acá también, ¿eh? Perfecto, Marco. Muy bien, gracias, compañero. Dice David, gracias por el dato. Todo ha sido claro. Qué bueno. Yo Luis, tengo una pregunta. Te estabas explicando lo que son los cursores y aparte de los triggers. Y ¿sí? dice que no abusar de ellos, pero mi pregunta es, ¿tú más o menos reconoces cuándo ocupar uno o cuándo ocupar otro? Sí, el uso de un cursor, como les decía, es para recorrer las filas de una consulta que yo estoy armando, o de una tabla, o de una vista, o incluso de una tabla temporal, etcétera. ¿Cuándo identifico cuándo usarlos o no? Cuando sé que el registro, específicamente yo los uso cuando sé que el registro que me devuelve esa consulta tiene pocos resultados, por decirlo así, que me devuelve 10, me devuelve 15, a lo mejor máximo 50. Fuera de ello, prefiero darle la vuelta con un while, incluso usando tablas temporales. Porque les repetía, cuando ustedes hacen un cursor, cuando van a tratar a lo mejor 1000 registros o 2000 o 10,000, pues es ahí donde vamos a tener el impacto de la base de datos. Y bueno, los usuarios que la estén usando se van a dar cuenta de que no responde o que le cierra las sesiones, entre otras cosas. Y el trigger también se puede usar cuando dentro de una rutina ustedes hacen una manipulación del dato de una tabla, pero también quieren que ese cambio se vea reflejado hacia otra tabla. A lo mejor puede ser una tabla auxiliar de auditoría, como les decía. Generalmente, algunas personas lo hacen para eso y también para validar que el insert que se le está dando como instrucción a la tabla lleve los campos o que son válidos o que ciertos campos no vayan vacíos porque son requeridos para otra rutina, entre otras cosas. ¿Sí quedó claro por ahí, Marco? Sí quedó claro, ya me quedó más claro entonces. Gracias. Ok, dice Luis Efraín Solís Graniel. Duda, los comandos que tienes al principio, ¿para qué son? Luis, los comandos que yo tengo al principio son propiedades que necesito para el comportamiento de mi SQL, específicamente para mí y para el comportamiento de mi ERP. Los que salen a destacar o a relucir son estas dos líneas que no estoy comentando, espero que vean mi pantalla. Los ANSI nulls apagados, como ya les puse el ejemplo, el estándar de SQL es que venga prendido, pero bueno, nosotros lo requerimos apagado. Y por otro lado, el control de transacciones,
y el nivel de aislamiento. Es simplemente para ello. Que este me permite lecturas de datos, se puede decir que lecturas falsas, por llamarlo así. Ustedes pueden omitirlo o no. Depende de sus desarrollos, depende de su front-end y el resultado al que requieran llegar. ¿Alguna otra pregunta? Esta segunda línea sería como un equivalente al window lock. Perdón, Luis, ¿me repites, por favor? Que si la segunda línea, la de transacciones, ves que dijiste que ahí puedes obtener registros sucios. Sería como agregarle a la consulta el window lock para que traiga igual. ¿Qué parecido? Discúlpame, Luis. Otra vez escuché robotizado y no entendí nada de tu pregunta. Ojalá lo puedas teclear, por favor, para leerlo en el chat. Ahí en el chat te escribió. Y la segunda es como lock. No, no es un lock, Luis. Es para el tratamiento de los datos o de los registros que tengo vacíos en ciertas tablas, y también para el uso de la comparación de los mismos. No tengo el ejemplo, pero lo voy a volver a poner en pantalla para que puedas tratar de, bueno, espero te pueda hacer más claro cómo es que tienen el comportamiento estas instrucciones. Que más que instrucción, pues evidentemente es la configuración de mi SQL. Les repito, el ANSI nulls prendido es una propiedad definida de SQL. Y el ANSI nulls que yo estoy apagando es porque yo así lo requiero. ¿Qué me permite el ANSI null apagado? Es que al comparar un campo o una variable puedo hacer el uso del igual a null, como el decir igual a 1, igual a 2, igual a 3. Les repito con mi tabla empresa que tiene 2 registros. 3, perdón, se agregó otra. El campo dice registro patronal, pero voy a ocupar este que se ve inmediatamente, que es grupo. Está vacío. Si yo apago o doy la instrucción de que estén apagados mis ANSI nulls, me va a permitir ver estos campos que tienen el nulo mediante esta cláusula de condición, igual a nulo. ¿Qué va a hacer? Casi lo mismo al isNull, pero la diferencia la vamos a encontrar en la siguiente línea, en la siguiente instrucción. Cuando están prendidos, no puedo igualar a nulo. Lo correcto es que lo haga mediante la comparación del isNull. El resultado ya no, bueno, más bien ya no tengo resultados porque esto no me lo permite, o más bien, sí, no lo permite esta propiedad, pero sí me va a permitir el isNull. Así es, Efraín. Qué bueno que sí quedó claro.
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de dar por terminada la sesión? Sí, sí, no hay problema, está siendo grabado, no se preocupen. Parece ser que ya no hay ninguna pregunta, pero para todos los que se han conectado, pues espero que les haya sido de mucha utilidad, recordándole que cualquier crítica constructiva pues es bienvenida y también me pueden contactar en el video pasado, pueden ustedes apreciar mis datos de contacto y con gusto puedo apoyarlos si es posible. Sí, muchísimas gracias nuevamente, Cristian, por el espacio ahí, el compartir. Y sí, ahí van a estar linkeadas tus redes sociales para que te puedan hacer cualquier consulta también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense.